Bien, buenos días. Antes de iniciar los temas que comenté en la presentación del curso, es necesario hacer un breve repaso o ver de manera muy simple el tema faltante del año anterior. Me había comentado su maestra que debido a la contingencia habían quedado pendientes un tema, ya que habían visto el tema de desigualdades, habían visto el tema de funciones, pero el tema de límites había quedado rezagado. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una pequeña introducción a los límites y antes de eso repasemos un poquito qué era una desigualdad, para qué servía y qué son las funciones. Bueno, comencemos. Supongamos que yo puedo obtener conjuntos de números. Yo tengo un círculo y aquí adentro hay muchos elementos, ¿ok? Estos elementos son números x porque pues tienen diferentes valores y esto representa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estos son números pares, entonces los x que se encuentran aquí adentro son de la forma tal que x es par. X es par. Qué horror. Estoy escribiendo muy pequeño, debe ser por eso. Entonces, x es par. Y esta es la descripción de un conjunto de forma descriptiva. La forma, comprensiva. Mientras que la forma descriptiva es, bueno, aquí ya no le pongo igual, sino voy a tener que poner todos los elementos. ¿Cuáles son los números pares? Pues el 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Sin embargo, aunque yo podría seguir acá, si yo te digo, pues dame el conjunto de los números pares. Tú puedes estar aquí todo el día, ¿de acuerdo? Escribiendo. Entonces, si yo te digo que quiero los números pares, puede resultar ambiguo, porque nunca vas a terminar. Por lo tanto, necesitas ciertas condiciones para delimitar bien ese conjunto. Esas condiciones vienen dadas por reglas matemáticas. Por ejemplo, yo quiero un conjunto A, ¿sí? Tal que los elementos de este conjunto que están acá son x, tal que x es par, pero que también x es mayor que 0 y x es menor que 16, por ejemplo. ¿Te das cuenta la diferencia entre uno y otro, entre este de acá y este de aquí abajo? Bueno, que aquí estoy poniendo otras condiciones, ¿cierto? Y estoy haciendo más específico a este conjunto. Si yo describiera a ese conjunto de una forma descriptiva, es decir, todos los elementos, pues ya puedo poner al 0 ya no, porque mi condición es que x fuera mayor que 0. Tengo que poner al 2, al 4, al 6, al 8, al 10, al 12 y al 14. Porque otra condición es que x fuera menor que 16. Entre el 14 y el 16 está el 15 y pues el 15 no vale. Bueno, todo esto lo estamos haciendo suponiendo también, aunque no lo dijimos, pero casi se obvia, aunque no debe ser obvio, que estamos trabajando con números enteros, ¿de acuerdo? Bueno, ok, los enteros aquí entran en juego. Bien, entonces un conjunto se puede estar descrito por ciertas reglas matemáticas. A veces esas reglas matemáticas pues no son tan claras. Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a pensar en un conjunto B. ¿Ok? Este es un conjunto B. Aquí hay muchos elementos. Y ahora yo quiero que los elementos del conjunto B sean aquellos que cumplan con la siguiente condición. 3x más 2 sea menor o igual a x menos 1. ¿Ok? Quiero que los elementos de este conjunto satisfagan esta ecuación. Vamos a intentarlo. ¿Qué pasa si x es igual a 1? ¿Satisface la ecuación? Vamos a ver. Vamos a poner 3 y aquí en vez de poner x ponemos el 1, que es el que estamos tomando acá, más 2 y vamos a ver si es menor o igual que x. Ahora ya no ponemos x, ponemos el 1 menos 1. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es sustituir en vez de la x, ponemos su valor igual a 1. Vamos a operar.
3 por 1, 3, más 2 son 5. Y esto es menor que 1 menos 1, 0. Pregunta, ¿eso es cierto? ¿5 es menor o igual a 0? No, no es menor o igual a 0. Por lo tanto, x, entonces podemos concluir que x no está en el conjunto B, porque cuando yo hice la sustitución de x en la condición, pues resultó que me dijo una mentira, ¿sale? Esto es falso, esto es falso. No puede ser que 5 sea menor o igual que 0. Entonces, si llegó una falsedad, pues significa que mi hipótesis, era incorrecta. ¿Cuál es la hipótesis? Pues lo sustituí pensando que x pertenecía al conjunto, pensando que sí iba a satisfacer la inecuación, perdón. Entonces, como x no satisfizo la inecuación, pues por lo tanto, la conclusión es que x no forma parte de ese conjunto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Déjenme borrar todo este cochinero que hicimos acá para saber cómo encontrar a los valores de x que satisfacen esa ecuación y que por lo tanto forman parte del conjunto B. Pueden ser muchos números, es decir, no es un problema menor. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Vamos a tomar otro color y vamos a resolver la desigualdad. Vamos a empezar de este lado. Vamos a plantearlo otra vez. 3x más 2 es menor o igual que x menos 1. Entonces lo que yo tengo que hacer es pasar las x de un lado, que por desgracia hay x por acá y x por acá. Entonces tengo que hacer que emigre esta para acá. Y por lo tanto del otro lado debo tener puros números del lado derecho. Vamos a pasar este para allá. Pude haberle hecho al revés, es decir, que el 3 se fuera para allá y que el 1 se fuera para la izquierda. Pero me dio la gana hacerlo así y así lo vamos a hacer por esta vez, porque es más fácil. ¿Qué sigue de eso? Bueno, vamos a pasarlas. Tengo aquí el 3x que ya estaba, aquí está. Ahora x pasó de ese lado. Y recuerden las reglas, si aquí es positivo, aquí va a ser negativo. 3x menos x. Este simbolito no se altera porque no multiplica por un número menor que 0. El 2 ya desapareció, es decir, ya no se encuentra del lado izquierdo. Tiene que emigrar al otro lado como un menos 2. Si aquí es más 2, del otro lado es menos 2. Y este menos 1, pues se queda así como menos 1. ¿Y qué obtengo después? Bueno, voy a obtener que debo simplificar, ¿no? Es decir, tengo que ver que hay términos semejantes y operar. Entonces tengo 3x menos x, eso es 2x, menor que menos 2 menos 1, menos 3, ¿sí? Menos 2 menos 1, menos 2 negativo, menos 1. Y ahora, para saber quiénes son x, pues basta despejar la x, hay que dejarla solita. X menor que, si el 2 la está multiplicando, va a pasar para acá dividiendo. Menos 3 medios, ¿correcto? Una vez hecho todo este relajo, llegamos a la conclusión de que los elementos que se encuentran en el conjunto B tienen que satisfacer esta condición que es más sencilla de visualizar. ¿Por qué es más sencilla de visualizar? Vamos a ver, voy a borrar esta cosa de acá. Después, si quieren, lo pueden ver con cuidado. Y vamos a tomar como referencia la recta numérica, ¿sí? Entonces voy a dibujar una recta por acá. Ahí está. Vamos a suponer que por aquí está el 0. Aquí está el 0. Y vamos a tratar de ubicar otro punto donde sea el valor que nos están dando aquí, ¿ok? El valor de referencia, menos 3 medios. Vamos a suponer que este de acá es menos 3 medios. Ahí está. Bien, ahora me dice que x es menor. En la recta numérica, si algo es menor, se encuentra a la izquierda, y si algo es mayor, se encuentra a la derecha. Entonces, digamos que este menos 3 medios es un límite de aquí. Menor o igual, recuerden, el igual significa que tengo que utilizar un corchete.
corchete, por si no se acordaban cómo se llamaba. Y todos los números que se encuentren a la izquierda van a cumplir con esta condición, porque van a ser menores a menos 3 medios. Entonces, todos los números que anden por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta el menos infinito, pues van a satisfacer la condición. Por eso, yo debo dejar aquí un paréntesis. Entonces, la respuesta a quién es el conjunto B, pues se puede también delimitar de la siguiente manera. Son aquellos elementos, son aquellas X que se encuentran en el siguiente conjunto. En el conjunto, paréntesis, menos infinito, coma, menos 3 medios, corchete. Esa será la respuesta en intervalo, en este caso un intervalo semiabierto, porque es abierto de un lado y cerrado del otro lado, o semicerrado, como quieran llamarlo. Y ya, esa es la solución. Bueno, la condición que se encuentra aquí podría ser mucho más complicada, podría implicar el uso de expresiones al cuadrado, cúbicas, cuartas, etc. Pero el procedimiento para encontrar quiénes son los elementos que se encuentran en el conjunto en cuestión, pues es el mismo. Bien, para eso son las desigualdades. Ahora, las desigualdades son útiles para conocer ciertas características de las funciones. ¿Qué cosas son las funciones? Vamos a ver. En el caso de las funciones, voy a poner por acá como si fuera un título, funciones. ¿Qué cosas son las funciones? Bien, las funciones son representaciones gráficas de la relación que hay entre dos conjuntos. ¿Por qué dos conjuntos? A ustedes seguramente les explicaron, como a todos en la vida, que yo para tener una función primero necesito dos conjuntos de números reales, el conjunto A y el conjunto B. Aquí tengo muchos elementos, aquí tengo otros elementos, ¿sí? A este de acá se le va a llamar dominio, y a esta cosa de acá, al conjunto B, se le va a llamar rango. Como son dos conjuntos, tal como vimos en el ejemplo anterior, o sea, este es un conjunto con elementos, este conjunto tiene a su vez una expresión de este tipo, o una expresión de este tipo, que son equivalentes. Bueno, aquí también voy a tener dos conjuntos con expresiones muy particulares, y va a existir otra cosa, es decir, no únicamente es que tenga yo dos conjuntos, sino que va a existir una relación que va del conjunto A al conjunto B. Esa relación va a ser una función. Una función f es una regla de correspondencia. Aquí lo dejamos. Sí, correspondencia. Es decir, que a cada elemento de A le va a corresponder un elemento del conjunto B. ¿Cómo se expresan esas reglas de correspondencia? Pues a través de expresiones matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x menos 2, una muy sencilla, pues va a significar que voy a agarrar dos conjuntos de números. Mi conjunto dominio, y esto me va a mandar a mi conjunto rango o contradominio. A veces así también se le llama, contradominio. ¿Ok? Bueno, en el codominio, pues yo puedo a veces elegir qué números voy a tomar que formen parte del dominio. Voy a tomar, por ejemplo, los números, ¿qué les parece? Menos 2, menos 2, déjame agarrar bien el lápiz, menos 1, 0, 1 y 2, poquitos, para que no hagamos tan feo. Voy a borrar este de acá porque se ve horrendo y voy a volverlo a escribir. Menos 2, ahora sí. Bien, entonces los elementos de acá, los que se encuentran en el rango, van a seguir esta regla. Todos estos
vamos a llamarlos elementos X. Y a todos estos de la derecha los vamos a llamar elementos f de x, es decir, los elementos que ya se encuentran evaluados. Así que yo voy a tomar cada uno de ellos, de estos elementos, los voy a meter en esa regla de correspondencia y lo que resulte lo voy a poner acá. ¿Sale? Vamos a empezar. Si yo sustituyo el menos 2 aquí, voy a tener menos 2, menos 2, ¿sí? Este menos 2, el primero viene porque es el que está en el dominio y el otro menos 2 viene porque pues ya estaba acá. Menos 2 va a ser menos 4. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo agarro el menos 1? Este de acá. Entonces voy a tener menos 1, va a ocupar el lugar de la x, y luego menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Prosigo con el 0. ¿Qué va a pasar? 0 menos 2, menos 2. Agarro el 1. 1 menos 2, menos 1. Y 2 menos 2, 0. Y ya está. Si yo únicamente utilizo estos números del dominio, voy a obtener como rango, o en este caso se le puede llamar también imagen. Ahorita van a ver por qué razón se le llama imagen a estos otros números. Y con esos otros números voy a elaborar, o voy a ser capaz de elaborar un gráfico como el siguiente. Vamos a elaborar un gráfico por acá con los ejes coordenados. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Yo creo que me conviene cambiar el fondo. Ok. Entonces aquí, a ver si se ve. Un poquito más grueso. Entonces yo decía que tengo los números menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y la regla de correspondencia era la que se encuentra aquí. Vamos a llevar esta cosa para acá. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a llevarnos todo esto de aquí. Ahí. Vamos a deshacer. Aquí ya me hice bolas. Voy a tomar esto de aquí. Y voy a llevarlo. Aquí está, ¿no? Voy a tenerlo acá. Sale. Entonces habíamos dicho que eran estos valores. Entonces lo que yo voy a hacer es graficar. ¿Cómo grafico? Bueno, al dominio le corresponde la variable x, habíamos dicho, y da la casualidad que la variable x se encuentra pues en el eje x, en el plano cartesiano. Y a estos habíamos dicho que eran f de x, ¿cierto? Y f de x le va a corresponder el eje y. Entonces voy a tener coordenadas. En el caso del menos 2, noten, aquí está el menos 2. Voy a tomar en cuenta los números menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces voy a tomar en cuenta, aquí está el menos 2, menos 1, el 0, aquí está, el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Al menos 2 le va a tocar bailar con el menos 4. Entonces menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí está el primer punto. Aquí está el primer punto de esa función. Para el menos 1 le va a corresponder el menos 3. Es decir, va a estar aquí. Menos 1 en x y menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está el menos 3 en y. Y el siguiente. Al 0 le va a corresponder el menos 2. Es decir, va a estar acá. 0 en x y menos 2 en y, es decir, 0 en el origen y menos 2 significa 2 cuadros para abajo. Al 1, aquí está el 1, 1 en x, ¿y cuántos en y? Dijimos que le correspondían menos 1, entonces 1 para abajo.
Ahí está, un cuadrito. Y finalmente al 2. 2 en X y en Y ¿cuánto le toca? 0. Entonces se queda ahí. Bien. Y ahora lo que corresponde, pues es unir los puntos porque yo estoy suponiendo que hay una correspondencia, ¿cierto? Entonces, en realidad, pues yo puedo seguir tomando números del dominio y me van a aparecer sobre esta recta amarilla que estoy dibujando. Pues esa recta amarilla es precisamente la función, debe haber hecho esto, es la función que teníamos hace rato, f de x igual a x menos 2. ¿Ok? Y bueno, puede ser al revés, es decir, puede suceder que yo, voy a quitar esto de acá, este fondo tan horrible, puede ser que yo a lo mejor tenga, aquí está mi plano cartesiano, horrible, bueno, no importa, y puede ser que yo obtenga un comportamiento de un fenómeno, algo así por acá, ¿no? La pregunta es, ¿qué función le corresponde? Porque si a un grafo, a un dibujo como estos, hace rato, este dibujito, esta recta, le correspondía esta función, ¿será posible que a muchos dibujitos como esto, o gráficas o curvas, le corresponda alguna función en particular? Pues es posible. Es posible y en muchos casos sí se puede ajustar una función a una curva en particular. A veces son polinomios, a veces son senos, a veces son funciones exponenciales. Y ustedes pues vieron que hay unas funciones de tipos pues bastante peculiares, y unas de las más representativas pues son por ejemplo la siguiente. Vamos a trazarlo así bien. La recta numérica, la recta del plano cartesiano. Ahí está, mis ejes X y Y. Y por ejemplo, un caso que nosotros vimos justamente ahorita era el caso de las rectas, ¿no? Entonces las rectas, vamos a trazar una recta por acá, obviamente va a seguir teniendo valores sobre la recta. Aquí va a seguir, y aquí va a seguir yéndose para abajo, ¿cierto? Bueno, a este tipo de funciones le llama funciones lineales. Voy a escribirlo por acá, déjenme encontrar, ya está. Entonces son funciones lineales. Y tienen la característica de que las funciones lineales son del tipo m por x más b. ¿Sí? Es la ecuación de una línea recta. Todas las ecuaciones lineales tienen esta forma, absolutamente todas, excepto las líneas verticales. Eso se puede discutir en otra ocasión. Otro caso particular, por ejemplo, son las parábolas. Una de las parábolas más representativas es algo por el estilo, bueno, qué horror. Estas son parábolas. ¿Sí? O ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué? Porque la representación de estas funciones g de x son del tipo x a la n potencia. Voy a borrar esto porque se ve medio feo. Ahí está. Y voy a volver a escribir. Entonces g de x es igual a una función, mejor dicho, a por x a la potencia n. ¿Sí? Las parábolas pueden estar para arriba o pueden estar mirando para abajo, ¿sí? Dependiendo de si A es positivo o es negativo. Entonces, hay varios dibujos por acá que se pueden representar como las parábolas, como las líneas rectas. Otro ejemplo son, por ejemplo, las funciones seno y coseno. Uno empieza aquí, por ejemplo, el seno empieza en 0. Empieza en 0, se hace grande, luego llega otra vez a 0, se va hasta abajo, vuelve a resurgir,
y ahí está, ¿no? Y si nos vamos de este lado, pues aquí también se va para abajo, vuelve a resurgir, se va para arriba y así, es periódica. Y así sucesivamente pueden ser funciones senoidales, es decir, seno de x, coseno de x o sus derivadas, ¿no? Como son tangente de x, cosecante de x y bla, 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 bla. De ahí aparecen otras funciones más interesantes, como son la función exponencial o la función logaritmo natural de x, entre otras. Pero digamos que estas son las fórmulas o las ecuaciones o las funciones básicas que existen. Bien, este fue como el repaso. En el siguiente video veremos a qué se refiere el tema de límites.